Que Dios bendiga sus vidas y de aquellos que nos ven en las redes sociales también. Prepare su corazón para recibir el consejo de la palabra del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículos 4 al 6. Jonás 1, 4 al 6 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas. Tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Háblanos conforme a tu misericordia, y que esta palabra haga el fruto, Señor. Haga el trabajo y dé el fruto por el cual es enviada en esta mañana. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Todo aplauso es para ti, Señor. Nos despojamos de todo. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a predicar bajo el tema: despiértate, dormilón. ¿Cómo es, hermanos? Unos cuantos despertaron ya, pero esperemos que la palabra en esta mañana nos despierte. Jonás, un profeta que era usado poderosamente por Dios en Israel, un día recibió palabra de Jehová para que fuera a predicar a Nínive, una ciudad gentil, una ciudad terriblemente malvada, incrédula. Por esta razón, Jonás desobedeció al mandato de Dios, ignoró ese llamado, porque había en él un resentimiento, había un prejuicio en su vida. Aún estaba fresco el mal recuerdo que el imperio asirio había hecho a sus antepasados. El imperio asirio había maltratado, abusado a Israel durante su reinado, y el profeta aún no olvidaba eso. Aún mantenía fresco ese trauma, ese dolor, porque así somos los seres humanos, ¿sabía usted? Muchas veces pequeñas cosas las hacemos grandes, lo tomamos tan a pecho y no olvidamos rápidamente. Pero cuando nosotros ofendemos y hacemos algo, eso sí se nos olvida. Así somos los seres humanos. Así era la condición en que estaba Jonás. Jonás se rebeló y desobedeció a Dios y tomó otro rumbo, tratando de huir de la presencia de Dios. Dios lo llama a que fuera a Nínive y él va y toma una embarcación sentido contrario. Se va hacia Tarsis. No era ahí donde Dios lo estaba llamando. El problema era que Jonás había caído en un adormecimiento. Esa desobediencia lo estaba adormeciendo, lo estaba llevando a rebelarse en contra de Dios. Y eso es lo que provoca el pecado. Muchas veces cuando desobedecemos a Dios, no solamente va a afectar tu propia vida, sino afecta la de los tuyos, los que están a tu alrededor. Por eso fue que se levantó esta tormenta. Los demás pasajeros no sabían por qué era que el mar estaba actuando de esa manera. La furia se había levantado, un viento, una tempestad fuerte. Y dice que toda la embarcación, toda la tripulación y todos los pasajeros comenzaron a ver
lo que estaba y comenzaron a clamar a su Dios. Cada uno comenzó a invocar a su Dios, menos el profeta de Dios. ¿Sabe dónde estaba? Hasta abajo, en el interior del barco. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Durmiendo. Por eso lo encuentran y le dice: levántate, dormilón. Mira que todos estamos pereciendo. Y aquel, mire, quitado de la pena. Él había caído en un adormecimiento físico y espiritual. Y ese es el peligro que hoy en día corremos todos nosotros como hijos de Dios. No solamente caer en el sueño físico, que es muy importante para la renovación de nuestro cuerpo, sino el peligro es caer en el peligro del adormecimiento espiritual. Jonás trató de huir de la presencia de Dios para evadir ese mandato, pero sabe usted que nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. A donde quiera que vayamos, Dios está y Él lo conoce todo. Y esta rebeldía en contra de Dios trajo ese miedo en esa embarcación donde casi todos iban a perecer. Pero lo bueno, que Él reconoció y Él dio la salida para que el mar se apaciguara. En este día yo me quiero enfocar en el problema tan común pero muy peligroso que afectó la vida del profeta y que puede de igual manera afectar nuestra vida el día de hoy. El peligro de caer en ese adormecimiento espiritual, el sueño espiritual que nos paraliza y no nos deja avanzar en el cumplimiento de los propósitos de Dios para tu vida. Ese es el peligro. Cuando una persona está dormida físicamente, se paraliza, está inconsciente, no despierta fácilmente, no se preocupa por lo que está pasando alrededor, está dormido. El peligro es cuando caemos también espiritualmente en ese adormecimiento. Estamos inconscientes, ya no oímos la voz de Dios, ya no obedecemos a la voz de Dios. Nos da lo mismo. Ya no nos deleitamos en la palabra. Por eso vemos que el apóstol Pablo parece estar muy preocupado, siempre tratando de exhortar a la iglesia de Cristo acerca de este peligro. Y mire, él escribe en la carta a los Romanos capítulo 13 y versículos 11. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí vemos al apóstol Pablo que le escribe a las iglesias cristianas que estaban en Roma para recordarles de ese problema tan común para aquellos creyentes que tal vez por cualquier cosa comienzan a desanimarse. El enemigo es tan sutil que va a provocar ciertas situaciones en tu vida, ciertos roces tal vez con hermanos, y vas a comenzar a debilitarte y vas a comenzar a aislarte, a apartarte, vas a comenzar a renunciar a tus privilegios, vas a comenzar a alejarte de los hermanos hasta el punto que vas a llegar a alejarte completamente de Dios. Es gradual el adormecimiento espiritual. Y por eso la preocupación del apóstol Pablo de que nos mantengamos despiertos. ¿Sabe? Porque solo Dios puede levantarnos cuando nos adormecemos. No hay estrategia humana que te levante, que te ayude a levantarte de ese sueño, sino solamente la misericordia de Dios. Porque usted no puede decirle a un dormido espiritual: vaya y ayune una semana. Si con trabajos nosotros que estamos despiertos nos ayunamos de vez en cuando, ¿usted cree que alguien que está dormido va a querer ayunar? ¿Va a querer orar o leer la Biblia? Está inconsciente, no reacciona. Por eso la preocupación del apóstol Pablo de ese peligro tan sutil como es el sueño espiritual. También a la iglesia de Éfeso
Le dice en Efesios capítulo 5 y versículos 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí vemos esta carta a los Efesios. Pablo se la escribe con dos direcciones: a los que ya han sido salvos, a los que un día aceptaron a Cristo en su corazón, a la iglesia de Cristo, pero por algún descuido se adormeció. Por un descuido ha caído en ese adormecimiento espiritual. Ha dejado de hacer aquellas cosas que antes hacía. Se ha enfriado, ya no ora, ya no tiene deseo de leer la Biblia. Pero también le habla a aquellos incrédulos, aquellos que no han tenido su encuentro verdadero con Cristo, aquellos que la Biblia dice están muertos espiritualmente y necesitan levantarse. Pero ¿quién los va a levantar? Solamente la luz de Cristo. Solamente Cristo es el único, porque Él es el único que nos puede dar salvación. El hombre apartado de Cristo no es nada. El hombre sin Cristo está perdido y va directo a una condenación eterna. Pero gracias a que Jesucristo un día vino al mundo, Él vino a entregar su vida, Él vino a tomar el lugar que a usted y a mí nos correspondía tomar. Gracias a esa misericordia hoy podemos decir que somos salvos y mantenernos luchando todos los días por esa salvación. Dice Efesios 2 capítulo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente Cristo es el único en quien encontramos nosotros el perdón y la salvación para nuestras almas. Y sigue el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:6, y dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que es un peligro tan común entre las congregaciones. Por eso la preocupación que debemos mantenernos despiertos, velando, sobrios, porque sabe que Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? No sabemos el día ni la hora, pero debemos estar preparados porque viene. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados como hijos de Dios a estar despiertos para dar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen. Pero si usted y yo nos dejamos enfriar, nos dejamos morir espiritualmente, ¿qué le puede dar? ¿Usted cree que un muerto le puede dar vida a otro muerto? Necesitamos estar vivos en el espíritu para poderle dar vida a otros que están muertos. Pablo le demanda a las iglesias a mantenerse despiertos en el espíritu y de no caer en ese sueño espiritual, para que cuando Cristo venga no nos encuentre adormecidos como las 5 vírgenes insensatas. Y esta misma palabra es para nosotros, la iglesia de Cristo, en estos tiempos, porque hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Cuánta gente muriendo sin Cristo y sin esperanza. Es triste ver, hermanos, como muchos han tenido la oportunidad de arrepentirse y hacer grandes cosas para el Señor, pero esperan hasta el último momento. Y aún Dios, en su misericordia, en su lecho de muerte, les da la oportunidad de salvación. La mañana estábamos orando por el tío de mi esposa que acaba de morir. Dios le habló una, otra vez. Se congregó por un tiempo, hace muchos años. Empezó a venir y empezó. Y hace unos meses atrás vino para un día del amigo. En el primer servicio, yo no sabía que él estaba acá. Pero cuando estaba yo haciendo la administración acá, por medio del Espíritu, di una palabra. Y esa palabra me impactó, me asustó. Y cuando yo solté la palabra sin saber, el Espíritu me dijo: ve hacia allá. Allá iba la palabra. Yo sabía para quién era después. Cuando voy viendo, era el tío de mi esposa. Y le digo, di una palabra fuerte que me impactó, me dio miedo de no haberla dicho, pero venía de parte de Dios. Yo le dije: muy pronto va a haber dolor, porque Dios está hablando. Y fui al final del servicio, me acerqué, me dijo: estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios, no necesito.
Pero hace unas semanas atrás fuimos al hospital, al lecho de muerte. ¿Por qué esperar hasta ese último día? Dios todavía pudo haber hecho algo cuando Él da la oportunidad. Pero gracias a su misericordia que Él no nos desecha, sino Él sigue insistiendo porque hay alguien clamando. Porque solo Dios es el único que puede romper cadenas, el único que puede abrir el entendimiento del ser humano. Y gloria a Dios que Él tuvo el tiempo de arrepentirse y de entregar su vida a Cristo. Y Él murió. Y creemos por fe que Él se arrepintió de corazón y que Él fue salvo. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, más vale atender a la voz de Dios cuando Dios está hablando. Pero cuando caemos en un sueño espiritual, ya no queremos oír la voz de Dios. Nos enfada, nos aburre la palabra de Dios. Ya no nos deleitamos al leer las escrituras. Yo no sé hasta dónde has caído hoy. Yo no sé qué es lo que te ha llevado ahí. Yo no sé qué es lo que te está desanimando. Vamos a estar estudiando en este día acerca del sueño físico. Esas fases en las cuales el cuerpo físico pasa durante el tiempo en que estamos dormidos. Y luego lo vamos a llevar a compararlo con el sueño espiritual para medir, para examinar en dónde estamos nosotros. Si estamos con esos síntomas, es tiempo de despertar. Si vamos adormeciéndonos, es tiempo de detenernos y que Dios tenga misericordia y que nos levante, que nos despierte. Yo soy el primero en aceptar que me he adormecido. Estoy clamando misericordia a Dios para que me levante nuevamente. Lo puedo ver ya. Lo puedo ver porque había dejado de hacer aquellas cosas que a Dios le agradaban que yo hacía. Le voy a dar un pequeño testimonio. Esta semana, ahí en el trabajo donde estaba, había el encargado de la construcción, un hombre militar, hombre de carácter, hombre fuerte, jamás usted lo va a ver quebrantarse. No sé qué necesidad tenía, pero estaba actuando raro. Y un día le hablo y me dice, hoy no estoy bien. Me ignoró y se fue. Yo en la noche estuve orando, Señor, dame una palabra, algo para este hombre, algo, esa necesidad. A la siguiente mañana llego y lo saludo. Nomás me vio y comenzó a llorar. Dije, ahora es el tiempo. Y comencé, hermanos, a hablarle, a aconsejarle sin saber. Yo le digo, yo no sé cuál es tu situación que estás pasando, pero sé que hay una carga, un dolor, un vacío dentro de ti. Y yo comencé a hablarle de Cristo. Y este hombre comenzó a llorar como un niño, un militar, hermano, de esos de carácter, esos que no se rinden. Y mire, como un niño, podía oír cómo sus lágrimas caían al suelo, el ruido. De ahí, él no me decía nada, solo oyendo y oyendo. Y le pongo la mano en el corazón y comienzo a orar. Este hombre lloraba como un niño. Llegaba la gente y lo saludaban y él no, él estaba, hermanos, en la presencia de Dios. Y ahí mismo me impacta a mí, porque había dejado yo de hacer esas pequeñas cosas, tal vez para mí insignificantes, pero no sé lo que va a causar en el corazón de este hombre. Usted y yo, si estamos despiertos espiritualmente, es lo que estamos llamados a hacer. Llevar vida a aquel que necesita consuelo. Llevar vida a aquel que está muerto. Llevar la esperanza a aquel que está sufriendo solo. Pero si nosotros estamos dormidos, ¿qué podemos dar? Y ahí el llamado de Dios para su iglesia. Que despertemos de ese sueño donde vamos cayendo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ver a nuestro alrededor. Los campos están blancos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos pararnos y poner nuestra mano en el arado y caminar firmes, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si tú te mantienes viendo a Él,
No importa lo que tú pase a tu alrededor, no vas a quitar tu mirada. Pero si pones tu mirada en los hombres fallamos. Los hombres decepcionamos, pero Él no te fallará. Mantén tu fe en Él y vas a llegar a la meta. Vamos a estudiar primeramente el sueño físico. Dicen los que estudian, los científicos, que hay 5 etapas por la cual pasa nuestro cuerpo y comienza a actuar diferente durante el sueño. El sueño físico es el estado donde nuestro cuerpo queda ausente de nuestros 5 sentidos, como el ver, el escuchar, el hablar, el oler, el palpar. Todos nuestros sentidos quedan inmóviles, en pausa. O sea que cuando estamos dormidos estamos como muertos, ya que todos los movimientos de nuestro cuerpo se pausan. Todo nuestro ser entra en una inactividad necesaria para que todo nuestro cuerpo se renueve y recobre la energía que necesita para el funcionamiento normal. Y recomiendan a los médicos que hay que dormir todos los días de 7 a 8 horas para que usted se mantenga saludable. Lamentablemente hay unos que no dormimos mucho, tal vez. Ya conforme uno va envejeciendo, como que tampoco le gusta dormir ya mucho, ¿verdad? Como que ya se cansó de dormir mucho. Pero es necesario para nuestra salud. Se le llama polisomnografía al método que los médicos usan para estudiar el sueño del ser humano. Y este sistema registra los cambios en los comportamientos de la actividad corporal. También cambia nuestra frecuencia respiratoria cuando estamos dormidos, el nivel de oxígeno en la sangre, las ondas cerebrales. O sea, nuestro cuerpo cambia totalmente su funcionamiento cuando dormimos, que a la diferencia que cuando estamos despiertos, estamos más activos, ¿verdad? Más alertas. Entonces la polisomnografía, hermanos, son esos cables que le ponen, ¿verdad? Cuando le dicen vente al hospital, allá te hacen una cita, te dejan en la noche todo conectado. Ese es ese estudio. Eso es lo que estudia. Cuando uno ronca, ¿verdad? Por los ronquidos, me ha tocado a mí tanta cosa de esa. Y bueno, eso es lo que hace, detecta los movimientos, los cambios y todo, para ver qué hay. De ahí encuentran el sleep apnea, ¿verdad? Todos esos desórdenes de dormir. Bueno, dicen los científicos que son 5 fases del sueño. La fase 1 y 2 son las primeras fases. Es donde empezamos a perder la conciencia y el control del cuerpo. Como que ya no estamos activos, ya no estamos tan cuerdas, comenzamos ya a relajarnos, nuestros músculos a aguadarnos, los músculos comienzan a relajarse, la frecuencia cardíaca y respiratoria son más lentas, así también la actividad cerebral, los ojos se mueven lentamente y el estado de alerta disminuye en nuestro organismo. O sea que comenzamos como que a irnos, ¿no? Etapa 1 y 2, comienza usted los ojos ya a bailar, ya los quiere abrir y los cierra y ya no haya qué hacer. Comienza a adormecerse. Luego viene la fase 3 y 4. Esta es la etapa del cuerpo, cuando el cuerpo entra en un sueño más profundo, donde la frecuencia cardíaca y la respiración son regulares y más lentas. Así también en la actividad cerebral. Los ojos se empiezan a activar más, ya comienzan más rápido, a moverse más rápido y los músculos comienzan a relajarse más. Esa es la etapa 3 y 4. Y luego viene la etapa final, la del sueño profundo, que se le conoce como REM, que es en inglés, las siglas estas quiere decir Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Los ojos comienzan como parabrisas, ¿verdad? Esa es la etapa 5. Le digo, qué bueno que dormimos con los ojos cerrados, porque no se imagina, está dormido y... Pero sabe que hay gente que duerme con los ojos abiertos. Luego le vamos a explicar un poquito de eso. Nos engañan a veces. En esta etapa, hermano, los ojos se mueven rápidamente en todas las direcciones. Y el cerebro está en una actividad más intensa. Cuando se duerme usted, el cerebro está trabajando más que cuando usted está despierto.
Por eso es que ahí soñamos a veces bastante, ¿verdad? El cerebro está en una actividad más intensa, las frecuencias del corazón y la respiración son irregulares y rápidas. Y por el contrario, los músculos están tan relajados que no pueden moverse y todo el cuerpo está paralizado. Entonces, cuando usted está inconsciente totalmente, está roncando, no se despierta con nada. Digamos que está como muerto porque no siente nada. Ahí es el estado donde muchos hacen bromas. Ahí es donde muchos terminan con la cara pintada, con bigote, ¿verdad? Porque está dormido, inconsciente, no reacciona en nada. Esa es la etapa 5. Cuando ya no, paralizado totalmente, está inconsciente, fuera de sí. Y nada lo hace reaccionar. Con esto en mente, traslademos todos estos síntomas, todos estos cambios en nuestros sentidos a nuestra vida espiritual. Y vamos a examinarnos. ¿Dónde estamos? En alguna etapa de esas tal vez estamos. En la 1 o 2, cuando todavía podemos. Mire, cuando uno está adormecido todavía hay un ruidito. O le hablan. Todavía reacciona, ¿verdad? Se hace como que, así como a veces aquí, ¿verdad? Está cabeceando. ¡Ay! Reacciona. Pero en la etapa 5 es cuando ya no. Entonces, vamos a ver si estamos dormidos o si ya vamos adormeciéndonos. O dónde estamos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestra vida espiritual está dormida? Lo primero que perdemos son los oídos. Se cierran nuestros oídos espirituales. Al igual que cuando se está dormido físicamente, ya no se oye nada, nada lo despierta porque sus oídos se cerraron. Bueno, igualmente en el espíritu, las personas cierran sus oídos para no oír la voz de Dios, para no oír la palabra de Dios. Ya es pesada oír la palabra de Dios. Mire, y esa era la condición en que estaba el pueblo de Israel cuando había caído en desobediencia. Porque es lo que pasa cuando comenzamos a desobedecer a Dios. Nuestro corazón comienza a endurecerse. Nuestros oídos comienzan a taparse. Ya no nos interesa lo que Dios diga. Mire Zacarías capítulo 7 versículos del 11 al 12. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Usted sabe el diamante, una piedra pulida, dura, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea que va a haber consecuencia. Cuando cerramos nuestro oído, cuando comenzamos a entrar en ese sueño espiritual, van a comenzar a suceder cosas que no nos van a gustar. Entonces, esa era la condición del pueblo de Israel en la antigüedad. Ya no querían oír la voz de Dios, ya no les importaba obedecerla. Y eso provocó la ira de Dios y luego pagaron las consecuencias. Eso es lo mismo que le sucedió a Jonás. Oyó la voz de Dios, profeta que obedecía a Dios, sabía que a Dios había que obedecerle, pero ya se había adormecido, ya no le importó. Le dijo, ve a Nínive, predícale. Perdió la sensibilidad, tapó su oído para no oír, desobedeció y prefirió morir y no ir a Nínive. Muerto totalmente en el espíritu. Tristemente, así hay personas dormidas dentro de las congregaciones que aunque quisieran ya no les agrada escuchar la palabra de Dios. Ya no se deleitan leyendo la palabra como al principio. Hay personas que se aburren. Hay personas que se enojan. Hay personas, ya va a predicar otra vez. A ver con qué sale ahora. Cuando comienza la prédica, muchas veces, mucha gente solo viene por la alabanza.
Y cuando se terminó la alabanza, se acabó el gozo. Es tiempo de la palabra. Comienza a pararse al baño, para allá y para acá, que pase el tiempo. A ver a qué horas termina. No me diga que está despierto en el espíritu. Esos son los que duermen con los ojos abiertos. Espiritualmente. Pareciera que están despiertos espiritualmente, pero están más dormidos que... Se aburren. Ya no quieren oír la palabra de Dios, mucho menos obedecerla. Porque sus oídos se han cerrado por causa del adormecimiento espiritual. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Y mire lo que provocó. Una gran tempestad se levantó. Pero él no la veía. Él no se daba cuenta porque estaba dormido. Hasta que lo despertaron y lo hallaron roncando. Entonces dijo, ay, de verdad, nos vamos a ahogar. Tírenme a mí. Yo soy el culpable, dijo después. Lo bueno que reaccionó. También una persona dormida pierde el habla. Queda muda espiritualmente. ¿Cómo así? Ya no testifica. Ya no da testimonio. Ya no comparte con sus amigos, con su familia, con sus vecinos. Ya le da vergüenza, le da miedo. Es una carga. ¿No ve usted cómo queda vacía la célula el día de evangelización? Solo aparece el líder, si es que aparece el líder. El anfitrión porque tiene que estar ahí porque ahí vive. Pero ese día dice que va a trabajar noche, ¿verdad? Llega noche también. Hay de todo. Porque alguien que está dormido espiritualmente se enmudece. Ya no puede predicar, enseñar, compartir o dar testimonio de Cristo. ¿Cómo sé que estás dormido y necesitas despertar si tienes alguno de estos síntomas? Porque aquel que está despierto en el espíritu, aunque lo quieran callar, no se calla. Aquel que está despierto, donde quiera que llegue, va a compartir. Porque hay un fuego dentro de él que no lo deja callarse. Mire, hay una diferencia entre el que está dormido y el que está despierto espiritualmente. Pueden venir tentaciones, puede venir persecución, puede venir alguien que te va a confrontar, porque hay veces que nos confrontan y nos desaniman al ver la dureza del corazón. Si uno, ¿para qué le predico a este tan necio? Y hay veces que no, a este ya no le voy a hablar. Ay, que se lo lleve el diablo, dice muchas veces, ¿verdad? Ay, que mire cómo sale. Porque llega el momento en que se cansa. Es verdad, hermano, seamos realistas. Así pensamos muchas veces. Y es lo que le pasó a Jeremías. Jeremías, otro profeta de Dios. Y él llevaba un mensaje fuerte y el pueblo lo rechazaba. Y vino en su corazón la tristeza, pues somos humanos. Y mire cómo reaccionó Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quise callarme, pero no puedo. El enemigo ha querido callarte la boca, pero no puede. Si tú estás dormido espiritualmente, no te vas a callar. Pero si esa persecución, si ese hermanito que se levantó, ese amigo, ese pariente que te desanimó, te comienza a afectar tu corazón y cierras tu corazón y ya no hablas, te enmudeces, el enemigo te está enredando en su trampa, te está dejando mudo. Y ese es el trabajo de Satanás, enmudecerte. Él contento si la iglesia está muda, si no testifica, si no da testimonio, si no hablamos lo que Dios quiere que hablemos. Eso fue lo que le pasó a Jonás, totalmente dormido. Todo lo contrario a Jeremías.
Jeremías dice, estoy tentado a no hacerlo ya, pero no puedo, porque hay un fuego ardiente dentro de mí. ¿Cuántas veces el diablo no te ha puesto trampa? ¿Cuántas veces el enemigo no te ha querido callar? Pero no te callas porque no puede callarte, porque hay un fuego dentro de ti que te mantiene vivo, que no te deja callarte, no deja enmudecerte. A eso estamos llamados nosotros, hermanos, a seguir predicando la palabra del Señor. Por eso muchas veces cuando te estás preparando, el enemigo se va a levantar para distraerte. Cuando estás preparando un mensaje, los viernes que estás preparándote, siempre algo muchas veces sucede, porque él quiere que te calles. Pero mantente despierto, que Dios te va a seguir usando. Dios te está preparando para cosas grandes. Mire, Jonás, totalmente dormido. Él ya no quería predicar la palabra de Dios. Mejor me voy a Tarsis, allá está más bonito. Me voy de vacaciones. Tarsis significa ese lugar de comodidad. Jonás desobedeció a Dios y dijo, voy a hacer lo que yo quiero. Mejor me voy de vacaciones. Porque estaba dormido espiritual. Cuando ya nos adormecemos espiritualmente, hermanos, ya no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ay, hágalo usted, hermano, por mí. A usted lo oye Dios. Usted está más cerca de Dios. Dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer y lo delegamos a otros. Tristemente, síntoma, si ha oído esa frase por ahí, esa excusa le han dado, síntoma que se está adormeciendo este hermanito, esta hermanita. Porque comienza a hacer lo que quiere y no lo que Dios dice. Una persona dormida también ya no siente, ya no discierne, no palpa. Usted viene y la rasguña, lo mueve, está dormido profundamente. Bueno, en el espíritu también. Ya no se hace sensible a la necesidad de los demás. Jonás por eso no quería ir a Nínive. Había más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No sabían lo que era bueno ni malo. En otros tiempos él hubiera estado activo, se va. Hoy se había adormecido. Ya no le interesaba. Antes no te callabas. Antes compartías. Antes, gloria pasada. Sigamos, levantémonos, volvamos a hacer aquellas cosas que antes hacíamos. Pero Dios, hermano, viene y confronta a Jonás. En Jonás 4:11, mire. Le dice Dios a Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y animales. Por eso te estoy enviando a ti, para que tú lleves palabra de vida, para que tú anuncies mi salvación. Pero a Jonás, dormido, insensible, ya no sentía el dolor por el perdido. Estaba muerto espiritualmente. Nínive no conocía la ley de Dios. No tenían discernimiento entre el bien y el mal. Por eso Dios extendió su misericordia. Y cuando ellos oyeron el mensaje que finalmente Jonás le llevó, ellos se arrepintieron. Ellos sí creyeron en la palabra. Por eso el enemigo quería a Jonás mudo, para que esos 120,000 personas y esos animales fueran destruidos y no alcanzaran salvación. Cuando dormimos espiritualmente, hermanos, somos engañados fácilmente, porque ya no queremos leer la palabra de Dios. Comenzamos solamente a oír. Ahora está de moda en la internet. Usted oye toda clase de mensaje que quiera, toda herejía y doctrina de demonio que hay allá afuera hoy, porque ya no nos deleitamos en la palabra. Tenemos comezón de oír lo que nos agrada a nosotros, no oír palabra de Jehová. Dice primera de Timoteo 4:1 y 2.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Se cauteriza la conciencia. Se va el temor de Dios de los corazones. Ya no hay discernimiento. Entonces nos convertimos en presa fácil del enemigo. Tristemente hay muchos cristianos que han desobedecido a Dios hoy y están dormidos. Y se han vuelto igual que los incrédulos, confundidos, ya no hayan a qué creer. Muchos terminan con los pares de sufrir. Otros terminan ahí con los testigos de Jehová, con los mormones. Otros negando la Trinidad por apartarse de la palabra de Dios. Esta palabra no falla. Es la que nos liberta, la que nos da vida. Es la que nos mantiene a nosotros ferviente el espíritu. Pero si nos desconcentramos, nos apartamos de esta palabra bendita, vamos a ser adormecidos. Ya no oramos como orábamos. Volvamos a la oración. Ya no ayunamos, volvamos al ayuno. Volvamos a la vigilia. Volvamos al primer amor. Volvamos al temor de Jehová. También se pierde la visión cuando estamos dormidos. Usted está dormido, como le digo, está inconsciente, está con los ojos cerrados. Pero como le decía, también hay otros que duermen con los ojos abiertos. Son raros, pero hay unos cuantos. Pasa usted a un lado y lo saluda y aquel. Entonces decía, así podemos actuar muchas veces en el espíritu. Aquí danzamos, brincamos, pero nuestro corazón está apartado totalmente de Dios. Pura apariencia. Pareciera que estamos despiertos, vivos espiritualmente, pero no leemos la palabra de Dios, no oramos. Tristemente, es la realidad de muchos. Créame que cuando estaba haciendo el mensaje, yo cuestionaba por qué. Pero es una realidad, me decía el Señor. Muchos están dormidos y no se dan cuenta que están dormidos. No es hasta que el Espíritu de Jehová viene y nos despierta, nos sacude, permite situaciones difíciles en nuestra vida para que despertemos. Gracias a Dios que eso fue lo que le sucedió a Jonás. Finalmente lo despertaron y él pudo ver el peligro. Él pudo ver en la condición en que estaba la tripulación y toda la embarcación. Y comenzaron a tirar todos sus pertenencias, sus enseres al mar para que el barco se nivelara, tal vez se equilibrara y no se hundiera. Pero él dijo, no. El problema soy yo. Él reconoció que estaba dormido y que había despertado. Le dice, ¿quieren que el mar se aquiete? Mire, yo soy hebreo. Yo soy profeta de Dios. Yo sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese que puede acallar el mar. Jonás sabía que hay consecuencias en el pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo en Cristo Jesús es vida eterna. Él sabía que él había pecado y que debía pagar con su vida, con la muerte. Dice, no, quieren que se aquiete el mar, tírenme a mí. Yo soy desobediente, yo soy culpable, tírenme al mar. Y él pensó que ahí iba a terminar todo. Y lo tiraron al mar. Lo que él no sabía, que Dios tenía preparado un gran pez. Se lo iba a tragar para tratar con él. En el fondo del mar, en el fondo del estómago del pez. ¿Por qué esperar una calamidad así para despertar? Pero gracias a Dios de que Dios permitió esta calamidad para que él despertara. Porque había una palabra de Dios sobre su vida que debería cumplirse. Porque de Dios nadie se burla. Hermanos, y Jonás
Después de 3 días, 3 noches de sufrimiento, puede imaginarse la pudredumbre dentro del pez. Finalmente se humilló y dijo: Señor, voy a ir, dame una oportunidad. Y Dios lo despertó nuevamente. Y en primera clase llega a la playa de Nínive. Sale el pez y abre la boca y lo tira a la playa y a predicar. Gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia. Muchas veces va a permitir terremotos en tu vida, enfermedades en tu vida, circunstancias difíciles, para sacudirnos, para despertarnos, para que volvamos a hacer aquellas cosas buenas que hacíamos, que hemos dejado de hacer. Jonás despertó y fue y cumplió con el mandato de Dios. Pero también tenemos, y termino con esta historia, a Sansón. El final de Sansón fue triste. Un gran juez que Dios levantó, lo dotó de una fuerza tremenda para que ningún enemigo le hiciera frente. Y le dio ordenanza. Le dijo: no te juntes con los filisteos, son enemigos. Y sabe lo que hace Sansón. Desobedeció y se enamoró de Dalila, una filistea. Porque así somos los humanos. Lo que nos dicen que no hagamos, eso hacemos. Como el gato, ¿verdad? Curioso. Tres, 4 veces Dalila, con trampa, con astucia, le preguntaba: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Cuéntame. Usted sabe que cuando uno está enamorado, ¿verdad? Todo dice sí. Y aquel le decía: bueno, ahí. Pero él también astuto. Las primeras veces no le decía la verdad, le decía mentiras. Y aquella hacía para ver si era verdad y él salía victorioso. No le había soltado todavía el secreto. Pero un día, la 4ª vez, esta vez dijo: voy a salir como las otras veces. Porque así hacemos muchas veces con el pecado. Satanás nos va atrapando poco a poco. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y como siempre voy a salir victorioso. Pero llega un momento, hermanos, cuando Dios dice: ya estuvo. Y Sansón estaba jugando con fuego. No sabía que esta vez se iba a quemar. Y él dijo: como otras veces voy a salir victorioso porque Dios está conmigo. Soy cristiano, soy hijo, soy salvo, siempre salvo, dicen muchos, ¿no? Hay que vivir la vida como sea. Hay que luchar por una salvación para no perderla. Y Sansón esta vez abrió su corazón y le dijo: ¿sabes qué? Mi secreto está en estas, en el pelo, en estas que dejas. Si me las rapan, me acabé. Oh, sí, dijo aquella, ya dijo, ya me soltó la sopa. Y como siempre, sabe que la mujer tiene un don, una virtud de convencer al hombre. Un convencimiento. Vino y lo convenció, se lo sentó en las piernas y mire lo que pasó. Jueces 16, 19 al 21 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Le empezó a hacer el piojito aquí en la pierna, a cantarle a la ru, ru, ru. Y llamó, dice, a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, porque es lo que hace el enemigo. Después comienza a afligirte, a acusarte. Pues su fuerza se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, lo hicieron cautivo. Eso es lo que Satanás quiere con los cristianos. Robarte la visión, sacarte tus ojos espirituales para que no veas el peligro, para que no veas cómo el enemigo te va enredando poco a poco en el pecado hasta tenerte atado en un vicio, en una debilidad, en un pecado. Y ese fue el triste final de Sansón.
Le sacaron los ojos. Lo agarraron de su títere, el enemigo. Al final, pues, él clama a Dios nuevamente y él destruye a sus enemigos, pero ese no era el fin, ese no era el propósito que Dios tenía para él. De igual manera, hermanos, Satanás muchas veces nos adormece espiritualmente para que no veamos, nos quita la visión espiritual, para que no veamos el peligro. Nos confunde con ciertas cosas. Por ejemplo, no le gusta que nosotros nos enfoquemos en las cosas espirituales, sino que solamente las materiales. Y son cosas buenas, pero en el espíritu son cosas que nos matan. Nos afanamos tanto en trabajar, en acumular, que comenzamos a renunciar a aquellas cosas, a los privilegios, al servicio, a la obra del Señor. Ya no tenemos tiempo de orar, ya no tenemos tiempo para escudriñar las escrituras. Ya nos da lo mismo oír la voz de Dios o no. ¿Te acuerdas cuando estaba despierto? ¿Cómo te deleitabas leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo te deleitabas orando, compartiendo con otros? Pero fuiste cayendo poco a poco en un adormecimiento. Ahora ya no lo haces. Ahora te enfada la palabra, ya la leíste toda, como que ya no hay nada nuevo. Todos los días Dios tiene algo nuevo para nosotros. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada vez que tú lees esta palabra, siempre hay algo nuevo que Dios tiene para tu vida. Pero el adormecimiento muchas veces nos hace pensar eso. Yo te digo en esta hora, no sé en qué nivel estés de sueño. Uno está bella en el 1 y el 2. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Otros en la 3 y la 4, tal vez no es hoy, será mañana. Otro en el 5, espera un terremoto que venga y te sacude. Solamente así vamos a despertar. Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas. Y el tiempo es ya de despertar. Dios quiere usarte como lo hacía antes. Dios quiere usarte como nunca te ha usado. Viene un mover del Espíritu Santo para tu vida, pero tienes que estar preparado para que seas parte de ese ejército que Dios está levantando para estos últimos tiempos, porque viene un mover de la presencia de Dios como nunca antes. Conforme las tinieblas van cubriendo la tierra, el pueblo de Dios comenzará a brillar más y más. Pero volvamos a la santidad. Volvamos, hermanos, a la palabra de Dios. Dejemos la distracción y volvámonos a Cristo. Póngase de pie.